Las razones trigonométricas son relaciones que hay entre los diferentes lados de un triángulo. Y las tres más importantes son el sinus, cosinus y tangente. Y son tres fórmulas diferentes. La del sinus es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El cosinus de un ángulo es igual al cateto contiguo o continuo dividido entre la hipotenusa. Y la tangente, que se puede poner TG o TAN, tan, es igual al cateto opuesto partido por el cateto continuo. Pero normalmente las fórmulas las utilizaremos cuando nos den un triángulo, que será el segundo ejemplo. En el primer ejemplo explicaremos cómo calcular la razón trigonométrica de un ángulo de 72 grados. Para esto no hace falta utilizar ninguna fórmula, simplemente hemos de utilizar la calculadora y las teclas de sinus, cosinus y tangente. Entonces, si nos piden las razones trigonométricas y nos dan el ángulo, simplemente tendremos que calcular el sinus de ese ángulo, 72, el cosinus y la tangente. Y no hay que utilizar la fórmula de arriba ni nada. Cogéis la calculadora, os aseguráis que está en modo D, que le dicen que sale una D aquí arriba, si no lo cambiáis por modos o el setup de la calculadora, o si no la reseteáis y sale directamente en este modo. Y para calcularlo apretáis la tecla del sinus, sin, que es esta de aquí, y el ángulo 72. Y os da que el sinus de 72 son 0,95. Por lo tanto, sinus de 72, 0,95. El cosinus, lo mismo. Cosinus de 72 y son 0,3090. Como hay un 9, 0,31. Y la tangente, lo mismo. Tangente de 72 son 3,077, como hay un 7, subimos 3,08. Y estas son las razones trigonométricas, sinus, cosinos y tangente de un ángulo de 72 grados. Si nos dan el ángulo y os dan el triángulo, como tenemos en este de aquí, nos piden que calculemos las razones trigonométricas de alfa y beta, que son los dos ángulos agudos de este triángulo rectángulo. El ángulo recto es este de aquí. Aquí sí que tenemos que utilizar las tres fórmulas de arriba. Empezaremos por el ángulo alfa. Y empezaremos con las fórmulas. La primera, sinus de alfa. El sinus era cateto opuesto partido por hipotenusa. Lo primero tenemos que identificar los lados. Siempre la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. En este caso el más grande es el 8,6. Por lo tanto la hipotenusa sería 8,6, que es lo que pondríamos en el denominador. Y el cateto opuesto, como estamos trabajando con alfa, el cateto opuesto de este ángulo es el que está enfrente. Por lo tanto, el cateto que está enfrente es el de 5. Por lo tanto, aquí va un 5. Y 5 dividido entre 8,6 son 0,58. Por lo tanto, el sinus de este ángulo son 0,58. Cateto opuesto, porque es el que está enfrente, dividido entre la hipotenusa, que es el más largo. Si tenéis dudas de que es el más largo o no, la hipotenusa siempre es el que está delante del ángulo de 90 grados. Luego el cosinus de alfa es igual a cateto contiguo partido por hipotenusa. La hipotenusa es la misma, 8,6. Y el cateto contiguo o continuo es el que está justo al lado del ángulo. Fijaros que el ángulo alfa es este, por lo tanto el cateto contiguo es el que continúa. Es este de aquí debajo, que es 7. Y 7 entre 8,6 son 0,81. Y por último, la tangente de alfa, la haremos aquí en un rincón, es igual al cateto opuesto partido por el cateto continuo. El cateto opuesto de alfa era el que estaba delante, 5,
dividido entre el otro cateto, que es el continuo, que es el que continúa, que es 7. Y 5 entre 7 son 0,71. Y estas son las tres razones trigonométricas para alfa. Para beta, la cosa cambia. Ángulo beta. ¿Por qué? Porque como ahora estamos con el ángulo de arriba, la hipotenusa sigue siendo la misma, porque es el lado más largo. Pero fijaros que ahora, como es beta, el cateto opuesto es el que está enfrente. Y enfrente es el que está aquí debajo, el 7. Y el cateto contiguo de beta será el que tiene aquí al lado, el de 5. Por lo tanto, empezaremos el sinus de alfa, en este caso será sinus de beta, es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. Vuelvo a repetir, el opuesto de beta, el que está enfrente, es 7, partido por hipotenusa, que eran 8,6. Y 7 entre 8,6 son 0,81. El cosinus de beta es cateto contiguo partido hipotenusa. El cateto contiguo de beta es el que está en contacto, 5 partido por 8,6, que son 0,58. Y la tangente de beta es cateto opuesto partido cateto contiguo. El opuesto 7 y el contiguo 5. Y 7 entre 5 son 1,4. Y las tres razones trigonométricas de beta son estas de aquí. Fijaros que si os piden las razones trigonométricas de alfa y beta y son del mismo triángulo, el sinus de beta, 0,81, coincide con el cosinus del otro ángulo. Y lo mismo el cosinus de beta coincide con el sinus del otro ángulo. Siempre están intercambiados, el sinus de uno con el cosinus del otro y el sinus de este con el cosinus del otro. La tangente va por libre.